Liberalismo Pilito. Lac, nacido en 1632, emergió como una figura central en la filosofía del liberalismo, influyendo profundamente en la Ilustración con su defensa de la libertad religiosa, la tolerancia, la racionalidad y la filantropía, educado en la Universidad de Oxford. Locke no solo se dedicó a la filosofía, sino que también exploró campos como la física, la química y la medicina. Su vida y obra estuvieron marcadas por el turbulento panorama político de Inglaterra en el siglo XVII, caracterizado por la lucha entre las tendencias antiabsolutistas y liberales y el absolutismo de los Estuardo. El exilio de Locke durante el régimen de los Estuardo le permitió viajar por Holanda, Francia y Alemania, enriqueciendo su pensamiento y perspectiva. A su regreso a Inglaterra tras la caída de los Estuardo, se encontró con una nación que había experimentado significativas transformaciones políticas. La Revolución Gloriosa de 1688 marcó el fin de la monarquía absolutista y el establecimiento de una monarquía parlamentaria constitucional. Esta nueva forma de gobierno consagraba la supremacía del Parlamento y establecía una declaración de derechos que reforzaba los principios del contrato social en lugar de la monarquía de derecho divino. La posición de Inglaterra como potencia comercial y capitalista, líder del
siglo XVIII, junto con su innovador sistema político parlamentario, hizo que su modelo político fuera visto como un ideal a seguir por la burguesía ilustrada de Europa. El marco histórico y filosófico en el que Locke desarrolló su pensamiento reflejaba un periodo de transición significativa donde los ideales de liberalismo y gobierno representativo comenzaban a tomar forma, influenciando su obra y legado hasta su muerte en 1704. John Locke es un importante filósofo británico del siglo XVII, considerado el padre del empirismo y del liberalismo político. Su filosofía política se basa en la idea de la experiencia como fuente y límite del conocimiento, así como en la defensa de la división de poderes y los ideales políticos de la burguesía. Locke es conocido por su obra Ensayo sobre el gobierno civil, donde critica el origen divino del poder y desarrolla su teoría del Estado basada en el contrato social, fundamentando el liberalismo moderno en la libertad e igualdad, en contraste con el absolutismo de Hobbes. Locke sostiene que la sociedad es una creación artificial y convencional surgida a partir de un pacto social que permitió a los seres humanos abandonar el estado de naturaleza y vivir en comunidad durante los siglos XVII y XVIII. Las teorías del contrato social
adquirieron gran importancia, con interpretaciones diversas de la sociedad, el estado de naturaleza y el pacto social, destacando las diferencias entre Hobbes y Locke. Su obra política puede considerarse una respuesta a los fundamentos de Hobbes en la filosofía política. Locke influyó en los pensadores de la Ilustración francesa, quienes continuaron su defensa del liberalismo político y la tolerancia religiosa. La naturaleza es egoísta y vive en constante guerra, donde el hombre es un lobo para el hombre. Todos tienen derecho a todo en este estado de caos, lo que lleva a la búsqueda de la paz y al establecimiento de un contrato social en el que se ceden todos los derechos al soberano. Hobbes compara el poder del Estado con el Leviatán, un monstruo marino poderoso. Por otro lado, Locke rechaza la idea de guerra permanente en el estado de naturaleza, defendiendo la libertad, pero no el libertinaje. Existe una ley moral natural que dicta que todos somos libres e iguales, con derechos a la vida, la libertad y la propiedad. El origen de la sociedad y el Estado está en un pacto social en el que se renuncia a parte de la libertad para proteger los derechos. En este pacto se otorga poder al Estado para garantizar los derechos naturales y legislar para el bien
común, manteniendo la libertad, la igualdad y la propiedad, en resumen, la naturaleza humana, en su estado original, es egoísta y conflictiva, lo que lleva a la necesidad de establecer un contrato social para garantizar la paz y la protección de los derechos naturales de cada individuo. Una vez que se forma el pacto social, las personas se convierten en ciudadanos del Estado y aceptan someterse a la voluntad de la mayoría. Sus derechos naturales se convierten en derechos civiles sancionados por el Estado. Locke utiliza el término Commonwealth para referirse al Estado, que puede traducirse como república. El Estado tiene como objetivo principal servir a los ciudadanos y velar por su bienestar, sin poder ejercer el poder de forma absoluta o arbitraria, a diferencia de la visión de Hobbes. Para evitar el abuso de poder, Locke propone la división de poderes, siendo el poder legislativo el supremo y el ejecutivo, subordinado a este, se añade el poder federativo para regular las relaciones con otros estados. Si el monarca o parlamento no cumplen con los fines encomendados por el pueblo, estos tienen derecho a cambiarlos. Rousseau, en su obra El contrato social, propone la refundación de la sociedad a través de un pacto social que oriente el poder por la voluntad general, buscando el
bien, del pueblo, en su conjunto, según Rousseau, la única soberanía legítima es la del pueblo, que debe tener participación directa en los asuntos políticos. Los gobernantes son sólo agentes de la voluntad general y pueden ser reemplazados si no cumplen con el mandato recibido. La teoría de Rousseau fundamenta la legitimidad de un sistema político democrático en el que la soberanía reside en el pueblo. 4. El papel de Locke en la historia de la filosofía, influencias y repercusiones de su filosofía. Hasta aquí se han desarrollado los principios fundamentales de la teoría política de Locke. Su insistencia en la división de poderes, en la libertad del individuo frente al Estado y su defensa de los derechos naturales e inalienables influyeron de modo determinante en el pensamiento político de la Ilustración e inspiraron las revoluciones de finales del siglo XVIII y los sistemas democráticos posteriores basados en la idea de los derechos humanos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada con la Revolución Francesa, en 1789. Su influencia llega hasta el último tercio del siglo XX, con el nacimiento de las teorías neocontractualistas de Rawls, Nozick y Buchanan.